Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por vernos y escucharnos hoy 26 de febrero del 2023. Vamos a continuar con la segunda parte de Jesús y el Espíritu Santo, que es el tema que vimos el domingo pasado. Vamos a continuar con ello y para eso les invito para leer en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 4 al 5, que a la letra dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una vez más, hermanos, estamos haciendo hincapié acerca de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Hemos visto que Jesús, sin duda, como hombre, hubiese sido como cualquier otro hombre, aunque Él era Dios. Sin embargo, Él necesitaba del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Es una de las razones por la cual el Espíritu Santo se manifiesta en el día de Pentecostés, y nosotros lo podemos ver ahí en este versículo, la promesa del Señor, cómo es que tiene que ratificarle a los seguidores, a los discípulos, de que deberían de seguir las instrucciones del Señor. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 33 y el versículo 38 y 39, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 33, dice de la siguiente manera. Para aquellos que no tienen Biblia, por favor, escúchenos y vean lo que dice la palabra del Señor. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el versículo de este mismo capítulo 38-39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Así que
el Espíritu Santo no solamente fue para el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es para todo el tiempo que la iglesia esté en esta tierra. El mismo Señor Jesucristo lo ordenó y ustedes se pueden dar cuenta, este fue el cumplimiento de la promesa, lo encontramos ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y Jesús mismo fue ungido, y cuanto más nosotros como iglesia. Es importante entonces que entendamos lo que dice Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, vamos a encontrar por qué el Señor Jesucristo también necesitaba, Él fue ungido por el poder del Espíritu Santo, como hombre que era. Entonces, la palabra del Señor dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver, el primer versículo dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Una vez que él fue lleno del Espíritu Santo, cuando él se bautizó, vamos a ver algunos textos más adelante de los evangelios, cómo Juan es testigo, él atestigua de este bautismo. Así que, hermanos queridos, pastores, evangelistas, todos aquellos que nos ven, nosotros los cristianos no podemos ser iglesia de Cristo, ni podemos tener la autoridad del Evangelio si el Espíritu Santo no está con nosotros. Ciertamente, cuando alguien predica la palabra, aun cuando lo haga un impío o un pecador, hablando de la palabra, quiero decirles que la palabra no regresa vacía, pero la autoridad, el poder del Espíritu Santo, que en este momento estamos nosotros corroborando lo que dice en este capítulo, igual lo podíamos ver en el libro de Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, como Juan ahí también da testimonio en cuanto a que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y lo corrobora el Padre. La voz del Señor dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús mismo está siendo ratificado como el Hijo de Dios, pero a la vez dice que Juan, y aquí en los evangelios, que el Espíritu Santo descendió en forma corporal, en forma de una paloma, y ahí vemos nosotros cómo el Señor mismo fue lleno del poder del Espíritu Santo. Así que si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, lo que dice, vean en el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 1 de Lucas, también lo corrobora el apóstol. Y es importante que todos nosotros lo podamos entender, puesto que es importante para que veamos la forma, la manera de que también seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, este versículo del capítulo 4 de Lucas, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús tenía que enfrentar una prueba de tentación, y ustedes saben que si Jesús hubiese ido al desierto sin la llenura del Espíritu Santo en su vida como tal, no hubiese resistido las tentaciones de Satanás que le hace en el desierto. Ahorita vamos a ver de esas 3 pruebas que el Señor pasó por primera, ¿no? Y luego saber que Jesús como hombre nos está dejando una lección a todos. Ningún predicador, ningún evangelista puede tener esa autoridad, y si lo ejerce, será la autoridad del otro engañoso e imitador que se llama Satanás. Entonces, muchos predicadores, aun cuando tienen en su prédica la manifestación de la sanidad, pues el diablo también puede sanar. Entonces, como es imitador de Cristo, entonces muchos predicadores imitan a los verdaderos evangelistas, pastores que realmente se dejan guiar por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo enfrentó esa situación y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para que Él fuera probado. Y era necesario entonces de que Él buscara esa llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros debemos de estar preparados para cualquier ataque
que el enemigo quiera hacer con su pueblo y sobre todo con aquellos que predicamos la palabra del Señor. Es tan importante también decirles, hermanos, que si nosotros descuidamos, como está pasando hoy en día en todas las iglesias que se han vuelto ya obsoletas, y en el sentido obsoletas del sentido del Espíritu Santo, que pues usan otras cosas de tal manera que atraigan a la gente para llenar sus iglesias, pero nunca les van a hablar del pecado, nunca les van a hablar del arrebatamiento de la iglesia, ni se menciona la palabra infierno. Está prohibido mencionar infierno en esas iglesias. En otra ocasión voy a hablarles sobre lo que se maneja en cuanto a los eslogan que manejan las diferentes iglesias que han dejado al Espíritu Santo, y ciertamente suceden milagros y todo eso, pero como dije antes, imitan a Jesús. El ministerio de Jesús, cuando da inicio como Dios hombre, como el Hijo del Hombre, es el único que vino a este mundo para ser mediador entre Dios y los hombres. No entre Dios, entre hombre y Dios, no, entre Dios y los hombres. Allá en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 podemos encontrar este texto que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Él como el Dios, como el Cristo, tuvo que humanizarse, hizo semejante a hombre. Y por lo mismo, por ser humano, tenía que depender, como todos nosotros, del Espíritu Santo. Él tenía que depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él tenía una misión. Él tenía que cumplir una misión. Y nosotros, los evangélicos cristianos, los pastores, que tenemos esa comisión, que tenemos esa encomienda desde el día que creímos, cuando el Señor le dijo a sus discípulos y para todos nosotros, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando Él dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, si viviesen cosas mortíferas no les harán daños, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En fin, eso no hubiese ocurrido si no hubiesen esperado los discípulos, los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva, el bautismo del Espíritu Santo que se dio en el día de Pentecostés. Entonces, miren, hermanos, tenemos un ejemplo que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él los dotó de esa llenura del Espíritu Santo para que fueran a predicar, en el caso de los 70, que no vamos a hablar de eso. Pero les dijo: pues es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y yo pueda estar con ustedes en todo momento y en todo lugar y en todo tiempo. Si Jesús hubiese quedado como hombre en esta tierra, no hubiese podido ser omnipotente, quizás omnisciente, pero no puede ser omnipresente, no hubiese podido ser posible porque Él estaba como hombre. Así que era necesario que Él se fuese para venir en su lugar el Espíritu Santo, quien a través de Él, el Señor está presente en todas partes a la vez. Él está conmigo en este momento que le estoy hablando, está con usted, está en las iglesias, está donde están predicándole su palabra, donde están adorándole, glorificándole. Él está ahí, nos escucha, nos ve, porque Él es omnipresente. Él sabe todo lo que hacemos porque es omnisciente. Él conoce y puede hacer todo porque Él es omnipotente. Y lo hemos dicho en los temas anteriores. Así que para esto era necesario entonces que el Espíritu Santo pudiese estar como una manifestación en la iglesia en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro lo corrobora que no solamente fue para ellos, sino es para todos cuantos crean. Y todos los que se arrepentían y creían se bautizaban y entonces eran llenos del Espíritu Santo. Recibían el bautismo del Espíritu Santo. Hay sectas, hay religiones que creen en Jesús y creen en el Espíritu Santo, pero a medias. No creen en el hablar en lenguas, no creen en ser bautizados por el Espíritu Santo y hablar en lengua como una evidencia. Hay quienes al Espíritu Santo lo tienen como una fuerza activa o como Dios transformado en espíritu, pero no como otra persona.
Cuando ya hemos hablado que son 3 personas con diferentes personalidades en cuanto a su función y el trabajo que ellos tienen, y como he dicho, cada uno desempeña su papel, desempeña lo que tiene que hacer dentro del ministerio de cada uno de nosotros como de ellos. ¿Por qué digo de ellos? Porque ellos tienen también su deber, su ministerio. Y nosotros también fuimos dotados de un ministerio, y como creyentes estamos responsabilizados de predicarle a la gente. Pero no lo vamos a poder hacer con autoridad si no tenemos el Espíritu Santo. Usted no puede ir a echar fuera un demonio porque pues no está el Espíritu Santo con usted. Usted ama las cosas del mundo, ama la vanidad del mundo, sigue vistiendo y poniéndose las cosas del mundo, fetiches y tantas cosas que no vamos a mencionar hoy, porque está en la carne. Porque si el Espíritu Santo estuviera dentro de usted y en usted, le aseguro que el Espíritu Santo no permitiría eso, los deseos de su carne. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de la vanidad, de las arrogancias y del engreimiento del ser humano, cuando no tiene a Cristo en su corazón y no tiene al Espíritu Santo como la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Así que Jesús, quiero decirles que Él echaba fuera a los demonios, como dije en un principio. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Vea usted lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 28. Y algunos dirán, ¿cómo es posible que el Señor necesitaba el Espíritu Santo para poder echar fuera demonios? Pues sí, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en el capítulo 12. Y nosotros lo podemos leer y lo podemos encontrar en su versículo 28, que a la letra dice, vea usted, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús mismo está diciendo, yo echo fuera los demonios, pero a través del Espíritu Santo. Por eso era tan importante que Jesús también fuera lleno del Espíritu Santo. Era tan importante que Jesús también tuviese el bautismo del Espíritu Santo. No nos habla que Jesús haya hablado en lenguas, nada de eso. Pero sí nos habla de que Él fue lleno del Espíritu Santo. Él tuvo que recibir el auxilio del Espíritu Santo porque, ya dije, Él estaba como hombre. En el capítulo 4 de Lucas, el versículo 1 y el versículo 14, son 2 versos que me han llamado la atención mucho, porque dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado para obrar en el trabajo, en el ministerio. El verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, Él no podía hacer lo que dice el verso 15. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, nosotros no podemos llevar un evangelio de poder si el Espíritu Santo no está con nosotros. Predicadores, pastores, creyentes que ya aceptaron a Cristo, es importante y es indispensable de que usted y yo podamos tener esa llenura del poder del Espíritu Santo cuanto antes. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, lee la palabra del Señor, algo que Pablo le está escribiendo a los romanos y les hace notorio ese mismo poder, esa misma autoridad que todos nosotros deberíamos de tener. Capítulo 8 del versículo 12 versículo 11 de Romanos, que dice de la siguiente manera, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora ¿en quién? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, hermanitos de mi alma, si ustedes no tienen a Cristo, si no está el Espíritu Santo en ustedes,
no tienen al Señor Jesús como su Señor como tal, pero si no tienen el bautismo del Espíritu Santo, si no tienen el poder del Espíritu Santo, ni siquiera van a poder ser arrebatados cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia. Este poder es para predicar, es para echar fuera demonios, es para llevar el evangelio ante cualquier situación, a un pueblo inconverso, a gentes donde practiquen la hechicería, la brujería, donde el pecado ha abundado. Pues, ¿por qué? Porque pocos predicadores llegan a esos lugares porque son apedreados, matados, castrados, quemados, degollados. ¿Y sabe por qué? Porque llevan la palabra del Señor, pero cuando van con el Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo, no importa que den su vida como la dio el Señor, pero normalmente ellos traen la victoria porque el Espíritu Santo está con ellos. Todos los que Jesús hizo, todo lo que Jesús hizo, fue a través del Espíritu Santo, fue por medio del Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 10, 38, nos narra un testimonio muy hermoso. Los apóstoles cuando estaban predicando, cuando estaban ellos enseñando al pueblo, cuando estaban ellos hablando del consejo de la palabra del Señor, 10:38 dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren ustedes, me gusta lo que dice al principio, como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y dice, y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió? Dios. ¿A quién? A mismo al Señor Jesucristo. Dios ungió con poder. ¿A quién lo ungió? Cuando entendemos esto, no solamente al Señor, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Estamos hablando de que Él lo hizo con la humanidad, pero también con Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo, ¿qué cosa? Bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Pero por quién? Por la unción del Espíritu Santo. Por eso hablamos de Jesús y el Espíritu Santo. No podemos nosotros llevar a Jesús si el Espíritu Santo no está con nosotros. Es necesario entonces recibir la plenitud del Espíritu Santo, todos los que hemos oído y hemos escuchado la palabra del Señor. Así ligeramente quiero tocar el siguiente punto, que la promesa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al Espíritu Santo, fue dado que seríamos nosotros bautizados, ¿no? Y lo habló a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo profetizó ahí en el libro de Mateo capítulo 3, donde ya leímos el versículo 11. Él se levanta, Juan el Bautista se levanta y dice, ciertamente yo os bautizo con agua, pero el que viene tras mí os bautizará con fuego, con el poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, mucha gente dice, bueno, ya recibí a Cristo, ya, eso es todo. Bueno, pero es que te vas a quedar inerte sin predicar la palabra, sin hablar de Cristo. El versículo 11 de Mateo 3 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, es importante que la promesa que Jesús nos está dando acá, lo busquemos, procuremos de alcanzar ese bautismo, procuremos de llenarnos con esa palabra a través de su santo evangelio. Escuchemos, leamos, busquemos la palabra de Dios, y cuando nosotros lo encontramos y cuando nosotros lo leemos y cuando entendemos lo que el Espíritu Santo quiere con cada uno de nosotros, entonces, hermanos, vamos a comprender lo que Dios quiere para cada uno. Marcos capítulo 1, versículo 8 dice, yo a la verdad
os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Allá es Espíritu Santo y fuego. Él, yo a la verdad es lo que hago, y ahí podíamos leer lo que dice Juan 1:33, pero quiero decirles rapidito que Jesús, miren, lo reitera en su palabra, en la profecía, como ya lo leímos en el libro de Hechos capítulo 1, verso 5 que ya hemos leído. Y lo vuelve a ratificar en el capítulo 11, versículo 16. Y quiero leérselos porque es tan importante en este pasaje del libro de los Hechos, ya que mucha gente cree que ya no es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Es más, algunos dicen que eso ya ocurrió, que ya no se manifiesta. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro estaba ahí, hermanos, dando testimonio. Cuando vemos aquí a Cornelio, Dios le habla a Pedro para que vaya a Cornelio, les predique, y ahí, cuando llega Pedro, que estaba en Jope, cuando está Cornelio, empieza a predicarle la palabra, y ¿saben qué? Mientras él predicaba, ellos empezaron a recibir el Espíritu Santo y eran los primeros gentiles. Por eso es importante, hermanos, que es una manifestación para todos los creyentes, es una manifestación para todos los cristianos. No nos podemos quedar nosotros ¿cómo les diré? No nos podemos quedar nosotros alejados, apartados. No podemos ignorar que sin el Espíritu Santo no vamos a poder caminar. Jesús prometió ese bautismo y lo va a cumplir, como lo hemos leído. Es una promesa completa para todos nosotros, y lo hemos visto en el libro de los Hechos capítulo 2, sobre todo el versículo 4 y versículo 5. Por eso tenemos que ratificarlo y tenemos que recalcarlo, que ninguno que se hace llamar Pentecostés, si no tiene el Espíritu Santo, no es Pentecostés. Las iglesias pentecostales que hoy en día han dejado de predicar el evangelio de poder, el evangelio del Espíritu Santo, solamente llevan la palabra de pente, es decir, pentecostés o pentecostales, se quedan con los puros costales vacíos porque no tienen el poder, nomás llevan el nombre, pero no llevan la unción del poder del Espíritu Santo. Toda iglesia que es pentecostal, que es pentecostés, que tiene la doctrina pentecostal, es porque cree en el bautismo del Espíritu Santo, y con mucha pena, empezando con la iglesia que yo ministro. De casi 300 miembros que tenemos en la iglesia, es vergonzoso que solamente 36 miembros sean bautizados por el Espíritu Santo. Y le digo esto porque está tan difícil convencer a la gente, y no nos queda otra cosa más que enseñarles y predicarles, exhortarles que es importante, es necesario que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo, voy a parafrasearlo, el cristiano y el Espíritu Santo. Usted, como creyente cristiano, verdadero cristiano, no cristino, creyente, verdadero creyente, no creyentes comunes como todos los que dicen que creen en Dios, pero pues yo he dicho que también el diablo cree, sino que verdaderos creyentes, que realmente tengan temor de Dios, y sobre todo ministros que tienen un ministerio en la iglesia. Y aunque por lo regular todos los que fuimos llamados en una iglesia a ser cristianos, Dios nos llamó y nos eligió no para quedarnos sentadotes en la banca, no para quedarnos inertes sin hacer nada por la obra del Señor, sino para salir a predicar su palabra donde sea, en el ministerio evangelístico, lo que sea, pero siempre con el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues con esto terminamos este tema, Jesús y el Espíritu Santo, y quiero dar gracias a Dios, y los invito y los exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. La Iglesia Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, este 10 y 11 de marzo, tenemos un retiro espiritual en el ranchito de Belén, municipio de Jiquipilas,
Toda la iglesia está invitada y aquellos que deseen ir, con mucho gusto, en la grabación, ahí aparece la dirección, el teléfono, para que nos pueda llamar si gusta ir con nosotros. Vamos a buscar esa llenura, vamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo, y lo vamos a hacer no en un ratito. Tenemos que estar horas ahí de rodilla clamando al Señor para que el Espíritu Santo venga a bautizarnos. Voy a dar gracias a Dios y el Señor les bendiga. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos diste de traer este mensaje, Señor. Una invitación a todos los que escuchan tu palabra, y sobre todo las iglesias que se hacen llamar pentecostales, pero que ya han dejado de ser llenos del Espíritu Santo, ya han dejado de hablar en lenguas, ya no se predica el bautismo del Espíritu Santo, ya no se habla del poder del Espíritu Santo, porque hablar del Espíritu Santo es también hablar de pecado, es hablar del arrepentimiento, es hablar de las cosas que pueden llevarnos al infierno, a la condenación eterna. Pero si el Espíritu Santo nos encamina, Él será nuestro ayudador, que nos levante en aquel día, si estamos muertos, para resucitar el día del advenimiento, del arrebatamiento de la iglesia, y si estamos vivos, para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos de este cuerpo material en un cuerpo glorificado. Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y los que nos escuchan. Señor, dale de tu gracia y de tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, y los que nos ven, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado,